Pues para mí es un privilegio estar de nuevo con ustedes en la exposición de la carta a los Romanos y hoy vamos a empezar con el capítulo 4. El texto previsto es Romanos capítulo 4, versículo 1 al 8. Y el título de este mensaje es Abraham, David y tú, ejemplos de la justificación por la fe. Entonces, vamos a hablar hoy de algunos personajes muy conocidos de la Escritura, como son Abraham y David, y vamos a averiguar lo que ellos tienen que ver con esa doctrina tan importante que hemos trabajado juntamente con el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos. Nuestro tiempo es un tiempo que promociona a sus ídolos. Los tenemos en el mundo del deporte, los tenemos en el mundo de la prensa amarilla. Estos ídolos los tenemos también en el mundo de la moda, del cine, todo lo que tú quieras. Son personajes que de una o de otra manera pues tienen influencia sobre nuestra vida. Luego tenemos íconos bastante recientes que no encajan exactamente en ese mundo del glamour, como puede ser una Greta Thunberg, que se ha convertido en ícono para muchos jóvenes y no tan jóvenes. Y podríamos hablar de otras personas que conocemos, bueno, no tanto de la política, pero de la vida pública. Normalmente, ya lo digo, son personas con éxito. A esto se añade que en estos días de los medios sociales, pues tenemos los así llamados influencers, las personas que tienen miles, decenas de miles y algunos centenares de miles de seguidores y ejercen esto, una influencia sobre sus seguidores, intentan llevarles a tener ciertas ideas, ciertos pensamientos. Lo que normalmente les une a todos es que esa gente, por la fama que tienen bastante dinero, porque esto obviamente se vende bien. Su solvencia moral, sin embargo, muchas veces es cuestionable. Pero también luego nos ofrecen ídolos que parecen que tienen precisamente esto. Igual no tienen tanto dinero, igual no son tan guapos, igual no viven en una mansión con 65 habitaciones y 35 cuartos de baño, sino precisamente tal vez por su estilo de vida pues más sencillo nos impactan. Personas que incluso parecen que están por encima del bien y del mal, precisamente por su supuesta solvencia moral. Ahora, si yo preguntara a mis vecinos, a una persona en la calle, nómbrame una persona que tú personalmente admiras precisamente por su solvencia moral. Pues yo estoy seguro de que saldrían enseguida 3 nombres. El primer nombre, posiblemente como el número 1, sería la Madre Teresa de Calcuta. En segundo lugar, pues mucha gente, por lo menos aquí donde estoy viviendo, pues pensaría en Nelson Mandela. Y otras personas pensarían en Martin Luther King. Pues son los 3 nombres que normalmente se suelen nombrar más que ningún otro a la hora de buscar gente que sirven como referencia moral. Ahora, vamos por un momento a considerar cada uno de los 3 y para que nadie me malentienda. Mi tarea desde luego no es criticar a los 3 porque además pues ninguno de ellos ya vive ni nada por el estilo. Mi intención es otra, es simplemente demostrar que incluso detrás del héroe moral más grande siempre hay un abismo
de asuntos cuestionables. Pues hace algunos años, y hablando de la Madre Teresa, en un estudio, una investigación hecha por Serge Larrivée de la Universidad de Montreal, en Canadá, han salido a la superficie una serie de irregularidades importantes en la forma como la Madre Teresa llevaba su contabilidad, para decirlo de alguna manera. No solamente esto, sino parece que también un buen número de las historias que se publicaba y se contaba eran simplemente inventadas. De hecho, se publicó un libro sobre ese tema con el título Los lados oscuros de la Madre Teresa. De nuevo, yo no quiero meterme con la Madre Teresa ni criticarla por criticarla, es simplemente para demostrar que incluso en un caso así, pues obviamente hay lados de los cuales normalmente no se habla mucho, pero no son tan congruentes con la imagen que se tiene por regla general. Lo mismo ocurre con Nelson Mandela, el hombre que obviamente fue el protagonista central a la hora de llevar una transición pacífica Sudáfrica en su momento. Estamos hablando del año 1994 y todo el mundo le ha admirado, incluso se ha ganado un premio Nobel juntamente con aquel primer ministro de Sudáfrica en aquel entonces. En fin, un hombre de una solvencia moral incuestionable. Sin embargo, pocos saben que también en su biografía hay manchas, indudablemente. Por ejemplo, en un juicio que se celebró en el año 1964, él mismo, Nelson Mandela, se declara culpable de haber instigado a la colocación de bombas que mataron a civiles inocentes. No fue la única cosa, pero es una de las cosas que salió y que es además conocido por todo el mundo que quiere saberlo. ¿Y qué podemos decir de Martin Luther King? Bueno, aparte de su gran discurso que se hizo tan famoso, aparte de su llamada a la no violencia, a la resistencia pacífica y todo esto, hoy sabemos que con gusto engañaba a su mujer e incluso peor todavía frecuentaba prostitutas. Ahora, lo digo por tercera vez, no es mi intención criticar a ninguno de ellos por criticar. De hecho, no soy quien para hacerlo. Lo único que quiero demostrar con esto es que hasta detrás de la persona más respetada, siempre, y en eso estamos en la consonancia con Pablo aquí en Romanos, siempre se esconde una persona, un pecador o una pecadora en necesidad del perdón divino. Y da igual si se trata de Madre Teresa, de Nelson Mandela o de Martin Luther King o de José Hutter. Si tú miras suficiente mi propia biografía en mi vida, encontrarás cosas que no te van a gustar. Te lo puedo asegurar. Y si quieres tomar un atajo, pues pregunta a mi esposa. No sé si te va a decir mucho, pero es evidente que, pues, entre otras cosas, por supuesto, no tengo derecho en ese sentido a criticar a nadie, dado mis propias insuficiencias. A donde quiero llegar es simplemente a esto. No existe persona sobre la faz de la tierra que realmente podemos ponerlo en un pedestal y tenerlo como un ídolo, ni siquiera quitando el tema religioso, ni siquiera en un sentido puramente inspirador. Porque donde hay mucha luz también hay mucha sombra. Eso está claro. Y esto nos ha llevado simplemente a constatar en varias ocasiones de que esto obviamente se refleja en una iglesia. Una iglesia no es un museo de santos,
sino es un hospital para pecadores en busca de perdón. Eso sí. Y obviamente eso concuerda con las últimas palabras de Martín Lutero, que dijo y terminó su vida con esto: somos mendigos. Eso es cierto. Y es así. Ninguno de nosotros puede decir, yo lo he conseguido, yo estoy por encima, yo tengo el derecho moral de criticar a todo el mundo, porque con un dedo que tú apuntes, pues hay 1, 2, 3 que apuntan en tu propia dirección. Y esto es así. Después de esa introducción al tema que ahora vamos a ver, simplemente quiero recordar en breves palabras lo que Pablo hasta el momento nos ha demostrado. Después de haber elaborado de forma magistral que ni los gentiles, ni tampoco los gentiles de una moralidad alta, ni los judíos están en condiciones de jactarse delante de Dios o de decir, bueno, yo me merezco la salvación, sino que están todos de igual manera perdidos delante de Dios. Pablo desarrolla de esa manera su doctrina de lo que hemos llamado la depravación total del hombre. Ya vimos que esto no significa que somos lo más malo posible, pero significa que todas las áreas de nuestra vida, de cualquier persona, de cada persona, sin excepción alguna, está afectado por el pecado. Y no hay excepción. Pero ahora llega la luz al final del túnel, para decirlo así, porque Dios ha provisto una solución. El pago de nuestras deudas frente a Dios el Padre por Jesucristo. Porque Él muere en nuestro lugar. Él es nuestro intermediario. Él nos ofrece la salvación de forma gratuita. Somos declarados justos. Y esto ocurre únicamente por los méritos de Cristo. Y esto excluye, como vimos la última vez, por completo cualquier jactancia que caracteriza a tantas religiones. No es un yo me lo merezco, o Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como. Yo soy un self-made man o un self-made woman. Yo me lo consigo todo y también el derecho a estar en el cielo. Esto queda excluido. Ahora, alguien podría decir a Pablo, pero Pablo, creo que ahí te equivocas. Y podrían referirse a los ejemplos de dos de las personas más conocidas del Antiguo Testamento, que eran Abraham y David, que los judíos los tenían en una estimación muy alta. Entonces, Pablo, ¿qué nos dices de ellos? ¿Qué nos dices de Abraham? ¿Qué nos dices de David? Y Pablo ahora asume ese reto en su defensa de la doctrina de la gracia y responde primero con el ejemplo de Abraham y luego con unas palabras de David. Y nos vamos a dar cuenta que el principio de la salvación en el Antiguo Testamento era exactamente del principio de la salvación del Nuevo Testamento. Quiere decir que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, la gente, todo el mundo se salvó por gracia y no por sus obras. Ni Abraham se salvó por sus obras, ni David, ni Moisés, ni ninguno. Eso queda completamente excluido. Y llegado a esto, pues ahora me gustaría leer los versículos 1 al 8 del capítulo 4 de Romanos. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a tomarnos un momento para hablar con Dios. Señor, te damos las gracias en este momento por este pasaje de Romanos capítulo 4. Y es cierto, Señor, está tan metido dentro de nosotros ese deseo de exaltarnos en detrimento de otros, cuando realmente deberíamos reconocer que somos estos pecadores en busca de gracia. No hay nada en nosotros que pueda mantenerse en pie a la luz de tu verdad. Somos miserables, somos personas ruines, personas que realmente hemos nacido de pecado y en pecado moriremos. Y si no fuera por tu gracia, no habría ningún tipo de esperanza para nosotros. Señor, ayúdanos a acudir a ti, y también en estos momentos que estamos meditando sobre estos versículos del capítulo 4 de Romanos, ayúdanos a entender esas grandes verdades y ayúdanos a aplicarlas a nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Amén. Pues empezamos, por lo tanto, con Abraham, o mejor dicho, dejemos que Pablo empiece con Adán. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa, Pablo, qué pasa con Abraham y con sus obras? Y Abraham, sin lugar a duda, es el ejemplo que se ofrece, el ejemplo por excelencia. Y por lo tanto, Pablo toma ahora a este hombre que fue considerado como el más intachable de todos, el padre de la fe. Para decirlo así, era el ídolo para toda una nación. Los judíos le consideraban su padre. Y el hombre más respetado del Antiguo Testamento para ellos no era ni siquiera Moisés, ni siquiera Daniel, tampoco José, era precisamente Abraham. Y no es cierto, Pablo, que si alguien se hubiese podido ganar el cielo a pulso, hubiese sido precisamente Abraham. Sin lugar a duda, el carácter en ese sentido más destacado del Antiguo Testamento es él. Un hombre intachable, ¿o no? Bueno, para eso vamos a hacer un pequeño repaso de su vida. Realmente nos encontramos en una sorpresa de entrada. La Biblia hay que leerla en su contexto. Bueno, esto no sale en Génesis capítulo 12, o en el capítulo 11, cuando leímos por primera vez de Abraham y de sus antepasados. Pero de paso nos lo dice Josué en su discurso de despedida en el capítulo 24 de su libro. Ahí leímos en el versículo 2, hablando de Abraham, que vivieron en el otro lado del río. Por cierto, de ahí viene la palabra hebreo, Eber, los Eberim, pues aquellos que son los del otro lado del río, del Eufrates. Y dice textualmente en el capítulo 24, versículo 2 de Josué: y sirvieron a otros dioses.
Ok, esto de entrada. Y allí Dios le llama y Abraham, eso sí, le obedece. Le obedece por fe. Primero llegan a Harán y luego llegan a ese país, Canaán, que Dios había prometido a Abraham y a su familia. Abraham no viaja solo, con él pues viene un montón de gente, pero el personaje, digamos, más importante es Lot, el hijo del hermano de Abraham. Y Abraham, con gran generosidad, le cede a Lot una parte del país que era conocida por su agua y por los campos que eran de gran fertilidad. Pues Lot lo ve y lo escoge. Abraham no quería pelea con su sobrino y el sobrino pues toma la decisión según lo que ve. Pero la cosa implica que Lot tiene que vivir una parte del país que sí, que es muy fructífero. Hay mucho riego, hay mucha agua, pero está en mala compañía. Le vemos cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pues finalmente, incluso cuando leemos el capítulo 18, vemos que él está sentado en la puerta de Sodoma y Gomorra, lo cual quiere decir que forma parte del consejo municipal. Esto quiere decir que, por bien o por mal, la historia de Lot está ligada a estas ciudades. Y hay un problema, porque de repente hay una coalición de reyes que vienen de la zona de Babilonia que atacan esas ciudades y lo roban. Hay un extrapolio de bienes ahí y, entre otras cosas, pues secuestran también a Lot y a su familia. Pues finalmente Abraham lo recupera todo en una brillante acción militar, apoyándose en su ejército privado en la zona de Damasco, pues recupera finalmente tanto a su sobrino como a todo lo que habían robado. Y uno puede pensar, bueno, este hombre es un genio. Entonces, nos damos cuenta, es generoso, es un hombre, pues además que hace bien a Lot, que, bueno, se ha metido en ese embrollo por su propia culpa. Pero luego está el otro lado de Abraham. Por ejemplo, la historia en Egipto, cuando no dice toda la verdad, de hecho, miente, por lo menos a medias, presentando a su propia esposa como su hermana. Es cierto que era su media hermana, pero obviamente hay una serie de cosas donde incluso el faraón luego llega a la conclusión que Abraham pues no ha dicho la verdad, me ha engañado en ese tema. No confía en Dios tampoco en el capítulo 16, cuando, dirigido por la promesa de Dios, se da cuenta que tanto su esposa como él ya no están en condiciones, humanamente hablando, de procrear hijos. Entonces, como Dios le ha prometido, habrá que echarle un cable a Dios para que consiga cumplir su promesa. Y allí se acuesta con Agar, sale Ismael, y la historia no sale bien, como nos damos cuenta. Al final, pues Ismael y su madre tienen que salir para evitar problemas. Ahora, todo esto forma también parte de la vida de Abraham. Y en ese contexto tenemos esa promesa de Dios en el capítulo 15. Abraham tiene miedo, está con miedo, y Dios le promete algo que formaría parte no solamente de la vida de Abraham, sino también
de su descendencia. Y esto es en el capítulo 15, el versículo 6. Dice, y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. ¿Qué es exactamente lo que le creyó? Bueno, creyó que Dios iba a cuidar de él, que iba a tener una gran descendencia, que iba a tener un país. Y Dios, en ese contexto del capítulo 15, hace un pacto con Abraham. No voy a entrar en más detalles porque ya lo hemos mencionado varias veces. Dios no le consideró justo por haber salido de Ur y haber dejado atrás toda aquella sociedad muy avanzada, una buena parte de su familia, su riqueza. Dios no le considera justo por haber dejado a Lot la mejor parte del país. Dios no le consideró justo por haber liberado a su sobrino, ni por haber hecho nada de las grandes hazañas que hizo. El pacto que Dios hace con él, lo tenemos en el capítulo 15, lo hace mientras que Abraham está durmiendo. ¿Se acuerdan de la historia de la llama que pasa por en medio de los trozos divididos de los animales de sacrificio? Y luego se dice en ese capítulo 15, en aquel día Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y qué hace Abraham? ¿Hace él un pacto con Dios? Pues no. Es lo que se considera un pacto unilateral. Abraham no hace absolutamente nada para ganar el favor divino. Lo único que hace es que cree a lo que Dios le ha dicho y confía en ello. Y esto, como nos dice el versículo 6, se convirtió en el instrumento para su salvación. Y así se salvó Abraham, así se salvó Sara con todas sus dudas. Así se salvaron Isaac y Rebeca. Y así se salvó también Jacob y Israel. Y así se salvaron todos los que vinieron después. Y por cierto, así se salvaron también aquellos que estaban antes. Se salvaron por confiar en las promesas de Dios. Se salvaron por la fe. Quiere decir, su fe, también la fe de Abraham, fue instrumento para su salvación. Es muy importante que tengamos en la mente esos contextos históricos. Muchos se olvidan de un acontecimiento en el capítulo 14 de Génesis, que es el encuentro con Melquisedec. Su nombre significa mi rey es justicia. Esto es un tema muy interesante y no hay tiempo ahora de entrar en detalles. Pero luego se nos dice que ese Melquisedec fue sacerdote, según su propio orden. El Salmo 110, que es la escritura más citada en el Nuevo Testamento, allí se dice que nuestro Señor, el Señor Jesucristo, es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el Señor mismo lo repite varias veces. Había un sacerdote, por lo tanto, en esa tierra prometida, que no es Jesucristo, pero que es el precursor de Jesucristo. Y Abraham, según aprendemos de la historia misma de Génesis 14 y también como aprendemos del capítulo 7 de Hebreos, Abraham le honra con sus diezmos. Y ahora sería muy interesante saber algo más de Melquisedec, pero obviamente Abraham se somete a él. Le honra, porque obviamente Melquisedec va en esa línea de la promesa del Señor Jesucristo y le revela a Abraham cosas que Abraham acepta por la fe. Los dos se conocen, porque si no, obviamente Abraham no le iba a llevar los diezmos a él. Abraham confía en Dios y la justicia que finalmente
el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, iba a conseguir, Dios ya le da el beneficio a Abraham, el beneficio de la fe en ese Salvador que algún día iba a venir. Y allí vemos una cosa que es muy importante. Los creyentes del Antiguo Testamento miran hacia adelante en cuanto a esa fe, y hay muchas cosas que aún no lo entienden completamente, hay muchas cosas incógnitas, aún no reveladas, pero aún así miran hacia adelante por fe. Nosotros miramos hacia atrás por fe, y nosotros tenemos una gran ventaja porque sabemos lo que ha pasado históricamente. Estamos en una situación mucho mejor nosotros. Pero eso sí, en ambos casos, la llave es la fe. Ahora, esto es lo que Pablo quiere enseñar a los judíos. Abraham no se justifica por sus acciones, se justifica por su confianza en lo que Dios ha prometido. Ahora, por si esto aún no fuera suficiente, Pablo ahora pone dos ejemplos para que finalmente todos lo entendamos. Ejemplos que ilustran que la salvación nunca es por mérito propio, nunca. Y estos dos ejemplos vienen del mundo del trabajo. Viene el versículo 4, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Bueno, en España, como en cualquier país, creo que pues, muchos países se rigen por el mismo canon, existe algo como el finiquito, que ya finalmente cuando dejas de trabajar por una empresa, pues te dan un pago extra, que además, pues, eso igual que el salario está regulado por la ley. Entonces, un trabajador que está saliendo de la empresa no va allí a la oficina de recursos humanos y les implora, por favor, no me lo merezco, pero en vuestra infinita gracia, dadme el cheque por mi trabajo. Sería ridículo, ¿vale? O sea, él tiene el derecho de recibir, de percibir una recompensa o una compensación, mejor dicho, por el trabajo que ha hecho. O sea, vas allí, cobras el cheque, bueno, igual das las gracias o no, para no quedar mal. Porque este dinero es tuyo, ¿vale? Tú te lo has currado y ya está. O sea, no es un acto de gracia de la compañía. ¿Sabéis que hay algunos que creen que así funciona también en la vida cristiana? Pero las cosas no son así. La vida eterna no es resultado y pago de nuestros esfuerzos y méritos, de ninguna manera. O sea, esa idea hay que quitársela completamente de nuestra cabeza. Y luego pone otro ejemplo en el versículo 5, como dices, mas hay que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Es el ejemplo de un regalo inmerecido, o sea, es complementario al ejemplo anterior, que es cuando recibes una paga por algo que te mereces. ¿Te han dado alguna vez algo que no te mereces en absoluto? Y no por equivocación, sino por bondad. Recibir algo completamente inmerecido es algo que, por un lado, nos humilla y por otro lado, nos llena de alegría. Recibir algo que realmente sabemos que no tendremos derecho a ello, tal vez entra en nuestra experiencia por primera vez
el Día de Reyes, cuando sabiendo que no nos hemos comportado realmente como nuestros padres lo habían esperado, pero esos reyes, llevados por su inmensa bondad, nos traen, sin embargo, lo que ya no osábamos de soñar, porque sabíamos que no lo merecemos. Creo que, espero por lo menos, que todos hayamos tenido esa experiencia en algún momento. Recibir algo que realmente, incluso en nuestra propia opinión, no nos merecemos. O bueno, igual te ha pasado en el colegio. Sí que hay profesores muy malos que te dan una mala nota, aunque estás seguro que te mereces algo mejor. Pero también hemos tenido más que uno que ha hecho la vista gorda y nos ha subido la nota realmente cuando sabemos perfectamente que esto no los merecemos ni en 1000 años. Ahora, imagínate si el Señor te pregunta en algún día, ¿por qué crees tú que tienes el derecho para entrar en el cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Desde luego, no sería, pues Señor, porque creo que me lo merezco, o porque creo que me he comportado lo suficientemente bien. Bueno, por cierto, cuando nuestro hijo tenía, no sé, 6 años tal vez, o 5, pues creo que fue la primera vez que escribió una lista donde pidió cosas, bueno, no a los reyes, porque nosotros nunca le contamos ese rollo, lo dirigió a los reyes padres. Todavía Úrsula guarda esta lista que realmente era pues epocal y supuso un hito en la historia de listas escritos a los reyes de todos los tiempos. Porque entre otras cosas, nuestro hijo puso ahí, pues me pido, creo que se pidió una bici, no sé qué más cosas, varias cosas. Y luego pues pone debajo una frase porque me he comportado bien y creo que me lo merezco. Pues esto realmente fue para mí, aparte de que casi nos partimos de risa, un ejemplo excelente de la forma como mucha gente se comporta con Dios. Pues creo que me lo merezco. Creo que me merezco un respeto de parte de Dios, que Dios tiene que reconocer las cosas que yo he conseguido, que he hecho. Y creo que ya nos hemos dado cuenta lo suficiente que Pablo no comparte su opinión. No nos merecemos absolutamente nada salvo la condenación eterna. Pero por los méritos de Cristo, por sus méritos, estamos ahora de enhorabuena. Se han abierto las puertas del paraíso de par en par por los méritos de Cristo. Y hace 2 domingos mencioné lo que Pablo escribe en la carta a Filemón. Y le dice a Filemón, mira, si Onésimo, el esclavo que se había escapado, si en algo te ha dañado, si algo te ha supuesto un gasto, ponlo en mi cuenta. Quiere decir que me lo facturas y yo te lo pago. Me hago responsable. De la misma manera, Cristo se ha hecho responsable de nosotros. Él ha pagado nuestra deuda de forma inmerecida. De hecho, cuando Él muere en la cruz, muere con las palabras tetelestai en griego, que significa pagado está. Bueno, la Reina Valera lo traduce como consumado es, pero realmente es un término comercial. Está pagado hasta el último céntimo. Cristo ha cumplido las exigencias de Dios el Padre y esto se aplica ahora por transferencia a la vida de todo aquel que cree.
Y si todo esto aún no fuera suficiente, Pablo pone ahora otro ejemplo, en este caso del rey David, como hombre también muy venerado hasta el día de hoy en Israel. Son los versículos 6 al 8. Es una cita del Salmo 32. De hecho, los primeros dos versículos del Salmo 32, que no es tan conocido, no tan famoso como el Salmo 51, que David escribió a raíz de su adulterio con Batsabé. Bueno, con muy alta probabilidad ese Salmo 32 también fue escrito por la misma razón, después de causarle la muerte a una persona y después de haber cometido adulterio con Batsabé. Vamos por partes. David era un hombre según el corazón de Dios. Fue ungido en su momento por el profeta Samuel como nuevo rey sobre Israel. Y así finalmente llega a la corte del rey Saúl. Por algunas hazañas, por una promesa del rey Saúl, finalmente se convierte en yerno del rey, casándose con una de las hijas del rey Saúl, con Mical. Pero como su padre, su suegro cada vez se pone más celoso, finalmente tiene que huir por su envidia. Y todos los días está buscando a David. Obviamente David en estos momentos, en estos meses, vive a un paso de la muerte. Y sin embargo, frente a Saúl se comporta de una forma intachable. Incluso cuando le tiene en bandeja en aquella cueva y sus allegados, sus consejeros le dicen, bueno, el Señor te lo ha puesto para que lo mates. David no quiere saber nada del tema. Finalmente Saúl muere y David se convierte primero en rey de Judá y luego en rey sobre toda Israel. Y bajo su mandato, David lleva a Israel a un poder y una gloria que el país jamás había conocido en toda su historia. De hecho, Israel se convierte por primera vez en una potencia regional. Pero en una tarde se enamora de una mujer casada, Batsabé. Bueno, conocemos la historia. Y siendo rey, teniendo todo el poder, no le es muy complicado organizar un encuentro con ella. Pues se juntan, duermen juntos, finalmente ella se queda embarazada. Pero allí la historia no termina. David llama a su esposo Urías, soldado fiel de David, le da vacaciones para que él vuelva a casa y así podía parecer que este hijo que está ya en el vientre de Batsabé sería un hijo de su esposo legítimo. Pero Urías se niega. No por hacerle una mala jugada a David, el hombre no tiene ni idea, pero por coherencia con su servicio al rey. No quiere dejar a sus compañeros que están metidos en una batalla, en medio de una guerra realmente. De esta manera, David decide quitarle de medio, no matándole personalmente, sino asignando esa tarea en una misión especial de alto riesgo y finalmente pues Urías muere. Esto fue David, el gran David. Podría haberse presentado delante de Dios para jactarse de su vida intachable. Pues no. Era un hombre guerrero. De hecho, había sangre en sus manos. Cierto. Él es un buen ejemplo de esa verdad donde hay muchas luces, también hay muchas sombras.
David no estaba en condiciones de exigir nada a Dios. Sabe que ha pecado gravemente. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de mandarle un profeta que le cuenta una historia muy bonita de un hombre que le roba a un pobre, pasa hambre, su única oveja que tiene. Y David entra en ira y le dice, qué vergüenza, dime quién es ese hombre y le voy a castigar. Y Natán seguro que le mira con ojos de profeta, seguro que le indica con el dedo y dice, tú eres este hombre. Tú, David, eres este hombre. Y creo que en ese momento a David se le congela la sangre. Ahora, esto habla no solamente de David, esto habla de todos nosotros, porque se trata de nosotros. Nosotros somos el hombre, nosotros somos la mujer. Somos capaces de las cosas más abismales con tal de salir con una reputación por fuera salvada. Y no son solamente los pecados que se cometen, sino también es pecado de los que se omiten, que no se hacen. Y lo que tenemos aquí es David que nos dice muy claramente, no lo pone aquí, pero es obvio entre líneas, nuestra única salida es el perdón por parte de Dios. Y esto es lo que él expresa con las palabras del Salmo 32 que Pablo cita aquí. Nuestra dicha, nuestra felicidad depende del perdón de Dios que Él nos declare justos, inocentes. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Tenemos derecho a ello? Pues no. Si leemos el Salmo 51, David apela a la misericordia de Dios, porque sabe perfectamente que según la ley tiene que morir. Y me queda para terminar simplemente la pregunta, ¿eres bienaventurado? ¿Está perdonado tu iniquidad? ¿Están cubiertos tus pecados? También es una verdad en tu vida que el Señor no te inculpa. Y si me preguntas si cómo puede ser eso, te lo digo por la sangre de Cristo, porque Él ha pagado en tu lugar y no importa qué pecado has cometido. Todo y cualquier pecado del pasado y del presente y también del futuro puede ser cubierto por la sangre de Cristo, porque es por la inmerecida gracia que viene de Él que hay esperanza para nosotros. No para jactarnos, no para pedir a Dios un pago justo, porque ese pago justo nos condenaría en cada caso, sino clamando por misericordia. Y te puedo decir, el Señor ha respondido antes de que clames. Y ahora podemos respirar hondo de nuevo. Ahora, ese peso tremendo se ha quitado y estamos libres para servir a Dios. ¿Qué te parece? Y te pido, como embajador de Cristo, sirve a Dios. Deja de reconciliar con Dios, porque por tus propios esfuerzos no lo vas a conseguir. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, que tu perdón nos envuelve. Y aunque hemos hecho cosas terribles en el pasado, tu gracia es mayor. Tu gracia es más grande en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a no despreciar esta gracia divina. Y te pido, Señor, una vez más por aquellos que están a un paso de conocer tu perdón, Señor, que sea el momento cuando tu gracia
los tire y los atraiga a ti. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu gloria y tu honra. Amén. Que Dios te bendiga.